Bienvenido a todos en este nuevo video. Yo soy Clem y sigo con mi padre recorriendo ahora Brasil. Nos encontramos en el mismo lugar donde nos hemos dejado en el último video de Curitiba. Hemos llegado en el balneario de Camboriú y vamos a seguir recorriendo el litoral de Brasil. ¡Empezamos! Alors je vais faire semblant de parler parce que tu traduiras n'importe quoi. Voilà, empezamos. Nos volvemos a encontrar en la costa brasileña con la compañía de mi padre, explorando nuevos lugares y dejándonos sorprender por todo lo que este hermoso continente tiene para ofrecer. Ahora nos encontramos en Camboriú, donde se puede deleitar una mezcla vibrante entre playa de arena blanca y una ciudad enorme de torres modernas. Así que te invito a descubrir con nosotros. Y quédate hasta el final porque una nueva etapa va a empezar en esta aventura por Sudamérica. En constante crecimiento vemos aún unas torres en construcción muy altas. Y son muy finas y muy altas. Alors t'achètes ou pas? Bah ouais, si on voit la maison, dans le 95 étages. Mi padre ya está pensando en comprar una casa aquí. Ah, ça reste quand même, ouais. O aquí. ¿Ah? La desventaja de tener torres tan altas es que el sol se esconde muy rápido. Toda la playa está ya en la sombra y son solo las 4:30. Estamos entrando en Bombinhas, una península, y nos hacen parar aquí a todos los extranjeros y tenemos que comprar aquí un TPA, no sé qué es, dura 24 horas. Si sales y vuelves a entrar tienes que volver a pagar y ahí tienes que comprar tu pass, tu tasa especial para ser extranjero. 52 reales, casi $10. Supuestamente depende del tipo de tu vehículo, que el monto va cambiando. Así que con Panchito, 52 reales para entrar en la península. Esta noche hemos pasado una noche terrible porque bueno, por la noche nosotros usamos un mosquetero que vamos poniendo encima de Panchito para poder abrir las ventanas y ventilar porque hace mucho calor por la noche. Pero esta noche mi padre lo hicieron mal. Se estaba medio abierto y a las 3, 4 de la noche nos hemos despertado por los bzz, 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 bzz. Por todos sitios en Panchito los mosquitos que entraron, estaban, tal vez hemos matado 20 mosquitos a las 3, 4 de la noche. Hemos luchado mucho tiempo para poder dormir y mi padre tiene todas sus piernas picadas. Alors là, je vais te dire mon gars. ¿Ah? Là. Ouais. Bon, un petit peu piqué, ouais. Ah, c'est comme ça. Hein. Il y en a partout. Hein. C'est atroce, les moustiques. Hein. Surtout cette nuit, on a été attaqué par toute une bande. Hein. On a dû lutter au moins pendant une demi-heure. Au moins. Pero si no fuera de eso, estamos súper bien instalados. Estamos no tan lejos de la playa y ahora vamos a hacer un pequeño trekking. Ahí arriba hay un pequeño cerro que se puede subir. Y vamos a ver la particularidad de esa ciudad. Bombinhas tiene una particularidad que van a ver. Yo nunca vi eso y tengo muchas ganas de verlo desde arriba. Padre ahí comunicándose en no sé qué idioma. No sé si ven la forma, bueno, aquí es el continente de donde venimos y esto es una península. Nosotros estamos aquí y la ciudad está construida aquí, todo aquí, entonces a ambos lados tenemos la playa. Y otro dato también, aquí en esta ciudad casi no se escucha portugués, pero únicamente español, porque hay muchos argentinos, paraguayos, pero sobre todo uruguayos, porque sí, con mi padre nos estamos acercando cada vez más de Uruguay. Vamos a ver si alcanzamos hasta ahí y tal vez visitar Uruguay, quién sabe, vamos a ver. De este lado tenemos toda la playa con construcciones y son casas de gente, están construidos directamente en la playa. Abren la puerta y ya es arena.
dato, aquí ponen que no se puede bañar por la calidad del agua. Como hay pocas horas, etcétera, se debe acumular mucha contaminación, imagino. Ya vemos plástico y todo en el agua. Del otro lado, bueno, aquí tenemos a mi padre sacándose un selfie. Pero ahí nosotros vamos a subir ahora ahí arriba. ¿Vamos? Non, fatigué, non. No, vamos, on y va. Ah bah oui, allez on y va. Digan que podemos encontrar este cobra, que no es tan agresivo, pero su veneno es de los más potentes de todos los serpientes. Así que cuidado con los serpientes, ¿vale? Hemos llegado arriba y vemos la ciudad con playas a ambos lados. Aquí llega directamente al océano, vemos que hay más olas. Aquí es más tranquilito porque ahí está el continente atrás. Así que es como una valla un poco. Ay, vemos gente ahí arriba, pero yo encontré mi lugar tranquilito, sin nadie. Parece que esta roca aquí se va a caer. Moi je vais y arriver hein. 1, 2, 3. No, imposible. Là il bougera pas. ¿Vamos? Allez, vamos. Ah, c'est bon, t'as compris. Florianópolis es una hermosa isla ubicada en la costa este de Brasil, famosa por sus playas de ensueño. La isla cuenta con más de 40 playas, cada una con su propia personalidad. Y nos encontramos final de camino frente a una duna que llega hasta ahí. Así que vamos a intentar subirla para ver qué hay arriba. Pero yo voy a dejar mis charas aquí y empezamos a subir. Ay, casi estamos llegando. Ay, mis chalas, bien, siguen aquí. Bueno, seguimos descubriendo la isla. Mi padre de las banderas, Alors, le le premier pays. c'est le Paraguay. Le deuxième. premier, Paraguay. Le deuxième c'est l'Uruguay. Ouais, Le troisième c'est le Brésil, celui du milieu. ouais. Après celui avec Le l'étoile. quatrième. Ça, je Le sais- quatrième, il y a une étoile bleue. Ouais. Ça c'est des qui sont un peu pro-américains, non? Hein? Avec une étoile bleue. Ça serait pas... je sais pas. Le dernier c'est l'Argentine. Le dernier, c'est l'Argentine, ouais. Mais du coup, le quatrième, tu sais pas c'est quoi? Bah, j'ai dit le Paraguay, l'Uruguay, l'Argentine. Enfin, ça serait quand même pas le Chili. Si? Ah, sí, es el Chile. Ah ouais. Bueno, se terminan nuestros 5 días en Florianópolis y tuvimos muy mala suerte porque tuvimos lluvia todos los días, lluvia muy fuerte, así que pudimos visitar muy poco. El clima, Ouais. Bah, ça va être difficile de filmer à Florianópolis. Hein. Le drone il va pas voler. Hein. no, ni siquiera pude hacer volar el dron. Aquí justamente es un lugar de playa para disfrutar del sol, pero bueno, a veces pasa.
vamos a cruzar el puente. Como pueden ver, no vemos nada. Con la lluvia no se ve nada. Así que cruzamos el puente nomás. Desafortunadamente, no podemos quedarnos más tiempo. Es importante para nosotros volver a tomar la ruta. Y ahora vas a entender por qué. Acabamos de llegar a un pueblito que se llama San Luis del Norte y la carretera ya no sigue, tenemos que tomar un ferry, un barco, así que ya estamos haciendo fila. Aquí los autos están esperando, hemos llegado con 2 horas de antelación porque hoy es domingo y hay solo 3 barcos que van cruzando. Ya estamos avanzando, vamos a subir en el barco. Hay espacio, hay espacio. Ya estamos instalados en el ferry. Acabamos de chocar con algo. Todos preocupados aquí en el barco. Es que hay camiones muy pesados con madera. En este lugar se termina una etapa importante del viaje porque ya nos despedimos de Brasil, ya se termina. Me habría encantado quedarme más tiempo, simplemente mi visa de 3 meses turístico caducó. Bueno, aún no tengo tiempo de salir, pero ya no me queda tiempo, así que ya saben, el cruce de frontera me estresa mucho. Mi padre está muy relajado, muy tranquilo. Bon, allez, ça va fermer por el visa. Claro, son las 2:30, vamos a ver si está abierto o no, porque yo creo que tal vez hacen una pausa en el mediodía. Vamos a ver si tienen ganas de cruzar. Ya pasaron 3 meses. No es suficiente para poder visitar un país tan grande como Brasil. Desde nuestro fracaso en el intento de ingresar a Perú, que nos hizo cambiar de ruta, hemos cruzado 11 estados. En total recorrimos más de 7.000 kilómetros. Este viaje me enseñó mucho sobre mí y el mundo que me rodea. Volvió a darme sentido a mi experiencia en van por Sudamérica. Me recordó por qué elegí vivir esta aventura y me dio la motivación para seguir explorando el mundo y teniendo nuevas experiencias. Se cierra un capítulo, pero comienza uno nuevo. Es hora de descubrir el 6º país de este viaje. Tengo muchas ganas de compartir esta experiencia contigo y llevarte conmigo en este increíble viaje por Uruguay. Así que no dudes en suscribirte al canal para no perderte ninguna de mis próximas aventuras en Uruguay. Nos vemos ahí. Chao, chao.